Y esa justicia selectiva no tiene en sí la mera finalidad de atacar las anomalías que dicen combatir, sino por el contrario, son un paso más en el avance de las provocaciones en contra de Rusia. ¿Por qué decimos lo que decimos? Porque la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin de Rusia por crímenes de guerra. El tribunal dice que Putin tenía responsabilidad penal individual por el secuestro y deportación de niños ucranianos. Así lo revela también The New York Times. Y cuando decimos que lo que llama mucho la atención de esto es que por el hecho mismo de aplicar la justicia, nos referimos justo a esto, a decir Putin está cometiendo crímenes de guerra y tiene responsabilidad penal individual por el secuestro y deportación de niños ucranianos. Imagínense si esta orden se emitiera para todos y cada uno de los criminales de guerra, esos que no solamente secuestran y mutilan niños o que no solamente los deportan. Imagínense el tema del gobierno del ejército de los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia. Imagínense al mismo ejército de Arabia Saudita en Yemen, o lo que hace Marruecos, por ejemplo, en el Sahara Occidental. Esta es la nota que da el The New York Times y dice, bueno, pues prácticamente la Corte Internacional, la Corte Criminal Internacional, que se creó recientemente, gira esta orden contra el presidente Vladimir Putin. Así que, aunque no es el horario habitual, realmente la prensa mexicana, los corporativos ya le están dando vuelo a esta noticia. Por ejemplo, Joaquín López Dóriga, el que fuera el histórico de Televisa, dice lo siguiente: la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En breve más información, y ya cuando amplía la información, dice la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente Putin por la deportación ilegal de menores en Ucrania. Es decir, lanzan, digo que es una provocación de la Corte Penal Internacional, porque no van al meollo del asunto. Si Putin fuera culpable, en realidad este es el menor de los casos. Y bueno, otro que también escribe una ampliación al respecto es Javier Alatorre, el titular de TV Azteca, del noticiero TV Azteca, que dice también lo siguiente. Dice, orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional lo acusa de la deportación masiva de niños ucranianos a Rusia y otras atrocidades. Es decir, este tipo es un tipo monstruoso. Así que como ya sabemos que los medios de comunicación y sus voceros son muy malos analistas, tienen muchísimo desconocimiento de muchas cosas, por eso decidí pararnos, platicar con todos ustedes, saludarles con mucho gusto, aunque sea a destiempo, y explicarles cómo está la situación. Antes, déjenme les comparto esto que ya es muy característico. Dmitry Medvedev, quien fuera presidente de Rusia y quien es uno de los miembros más cercanos en el gobierno de Rusia a Vladimir Putin, escribe lo siguiente muy a su estilo. Dice Dmitry Medvedev, la Corte Criminal Internacional ha girado una orden de arresto contra Vladimir Putin. No se necesita explicar a dónde debe ir ese papel o cómo debe ser usado. Caro. Y pone, pues miren ustedes la imagen, no sé si le alcancen a ver, pero es un GIF, una especie de, y es un papelito del baño. ¿Sí lo alcanzan a ver? Dice, no need to explain where this paper should be used. O sea, no se necesita explicar cómo se debe de utilizar. Así que, bueno, parece ser que a los ruskis no les ha quitado ni el sueño y francamente lo que podemos ver es más que una provocación que tenga sustento, más que una provocación inteligente que verdaderamente pudiera preocupar a Rusia. Lo que buscan es distraer la atención de los demás. Y más que distraer, esto se da también como una especie de advertencia en el contexto en el que ya literalmente en un par de días, Putin se va a reunir con Xi Jinping, el presidente de China, que le regresa la visita a Vladimir Putin.
y que cada vez más China se abre, se destapa, deja el papel de Estado neutral y se posiciona como un aliado pro Rusia. Y está pues comprándole bastante petróleo, bastante gas, bastante carbón. Además está vendiéndole tecnología. Casi todos los insumos que podrían aislar o subdesarrollar a Rusia, Rusia los obtiene de China, porque ustedes saben que a los chinos se les da muy bien eso de replicar toda la tecnología occidental y de mejorarla. De tal suerte que tecnología que antes parecía que solo se podía crear en Alemania o en Italia o en Estados Unidos, pues los chinos la replican, la mejoran y la venden. En ese contexto, pues, en ese orden de ideas, Xi Jinping visita a Vladimir Putin, llega con un montón de propuestas, de promesas, de compromisos, que bueno, esto genera que Putin se sienta bastante relajado y relativamente tranquilo. Néstor Mota, gracias por el superchat que nos manda. Dice, profe, ya casi no lo puedo ver en vivo, pero siempre lo veo en los videos grabados. Permitir que mis alumnos digitales, con lo que diga CNN, The New York Times, The Washington Post, o lo que digan también incluso los medios rusos, porque también, por supuesto, que a esta noticia ya le está dando también vuelo Sputnik, y también, por supuesto, ya le está dando vuelo también Russia Today, ocurriendo en este mismo momento, y dije, no voy a permitir que mis alumnos digitales se queden con la idea de los medios de comunicación y vamos directamente al análisis. Y como ustedes ya saben, ustedes me conocen, yo no me quedo con lo que dicen los medios de comunicación, con lo que diga CNN, The New York Times, The Washington Post, o lo que digan también incluso los medios rusos, porque también, por supuesto, que a esta noticia ya le está dando también vuelo Sputnik, y también, por supuesto, ya le está dando vuelo también Russia Today. De tal suerte, pues, que lo decíamos hace un momento. Si te cargas hacia un lado o te cargas hacia el otro lado, pues lo importante es que puedas ir probando, documentando, analizando el asunto, y sobre ello la gente puede tener el criterio, de decir, esto no es lógico, esto no parece sensato, definitivamente esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ya tienen elementos que se les comparte. Y miren ustedes, yendo a la fuente primaria significa ir directamente al sitio web oficial de la Corte. Ahí dice Cour Penal Internacional, International Criminal Court, o Corte Penal Internacional. Estamos en el sitio web oficial. No nos lo está filtrando New York Times, The Washington Post, La Jornada, El Milenio, El Clarín, Caracol, la revista Semana, no, ni el diario El País. Directamente estamos en la página viendo la resolución. Dice, enjuiciamiento de personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión son las causas que conoce, que está facultada para conocer la Corte Penal Internacional. Y con respecto a Ucrania, vean ustedes, 17 de marzo del 2023, literal, como dijera el clásico, acaba de pasar, está teniendo lugar en este momento. Situación en Ucrania. Los jueces de la Corte Penal Internacional emiten órdenes de arresto contra Vladimirovich Putin y contra María Alexeyevna Belova. Los acusa justamente de deportar niños a Rusia. Y luego dice Javier Alatorre, y otras atrocidades. Dice lo siguiente: hoy, 17 de marzo del 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares 2 de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para 2 personas en el contexto de la situación de Ucrania: el señor Vladimirovich Putin y la señora María Alexeyevna Belova. Y luego ponen así, contra 2 personas, como si fueran ahí 2 personas comunes y corrientes, como si fueran ahí 2 personas que no pertenecen a un país que tiene una capacidad brutal de destrucción, y como si esto no nos fuera en ello la vida, no solamente a los participantes, sino también a esto. Así que, ojo, vamos viendo, vamos hilvanando
lo que están diciendo. Dicen, Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable por el crimen de guerra, de deportación de población, niños, y traslado ilegal de población, niños, de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en virtud de los artículos, y ahí lanza los artículos del Estatuto de Roma. Dice, los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania, al menos desde el 24 de febrero del año 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados. Uno, por haber cometido los actos directamente junto con otros y a través de otros, artículo 25, inciso 3A, cláusula A del Estatuto de Roma. Y dos, por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos. Luego dicen que la comisionada, la señora María Alexeyevna Elbova-Belova, nacida en 1984, comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia. Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero del 2022. Dice nuevamente en un copy and paste, copiar, pegar. Hay motivos razonables para creer que la señora Elbova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente junto con otros y a través de otros. Después dice, la Sala de Cuestiones Preliminares 2 consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra, de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos. La sala consideró que las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación. No obstante, consciente de la conducta abordada en la presente situación supuestamente continua y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, la sala consideró, ojo con esto que voy a decir, la sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría a hacer pública la existencia de las órdenes de arresto, el nombre de los sospechosos, los delitos por los cuales se emiten las órdenes de arresto y las modalidades de responsabilidad que establezca la sala. Las órdenes de detención antes mencionadas se emitieron de conformidad con las solicitudes presentadas por la Fiscalía el 22 de febrero de 2023. Y es que, claro, el sospechoso Putin no vaya a ser que se escape, y después no sepan en dónde está. Eso es claro, como el sospechoso Putin es Juan Pérez, como el sospechoso Putin es un tipo ahí común y corriente, pues entonces sí tienen que hacerlo público porque pues si se escapa que todo el mundo lo sepa. Las órdenes de detención antes mencionadas se emitieron de conformidad con las solicitudes presentadas por la Fiscalía el 22 de febrero de 2023. Y esto fue, pues esta será la declaración que vamos a escuchar en un momentito más, lo que dice Piotr Hovmansky de la declaración en video del presidente digamos, de la Corte Penal Internacional. Ahora, fíjense ustedes qué interesante lo que hace la Corte, porque la Corte está tomando partido y además de los crímenes que pudieran enlistar, se van por los más sencillos, lo cual a todas luces me parece una provocación. Ustedes me preguntaron, oye, profesor, ¿y cómo va el tema de la investigación y el enjuiciamiento? Porque esto parece que se lo estuvieran haciendo a Omar al-Bashir allá de Sudán. De hecho, a Omar al-Bashir allá de Sudán, recuerdo que en el año 2008 le hicieron justamente algo parecido y Omar al-Bashir dijo, miren, esto es Sudán, esto es África, es un paisito, si ustedes quieren, pero si se aferran a llevarme ante los tribunales, yo le voy a declarar oficialmente la guerra a Naciones Unidas y el ejército de Sudán va a ir directamente en contra de todas las instalaciones de la comunidad internacional en nuestro país. ¿Y saben qué pasó con Omar al-Bashir? Nada. No pudieron ni con Omar al-Bashir de Sudán.
Después ya le dieron un golpe de estado ahí mismo en Sudán, pero mucho tiempo después. De tal suerte que Omar al-Bashir se cuidaba mucho de no ir a ningún otro lugar, pero ojo, a Omar al-Bashir sí se le comprobó genocidio en Darfur en el año 2003. Ojo con ese dato. O sea, imagínense, ese que sí era culpable abiertamente, ni siquiera miembro de un país, presidente de un país como Sudán, que no tiene la capacidad bélica que tiene Rusia, por ejemplo, y estos vienen a hacer la payasada de que van a declarar a Putin culpable. Quiero agradecerle a Eduardo Hurtado por el apoyo que nos hace llegar. Muchas gracias, me dice bendición. Utilizan las instituciones internacionales de forma incorrecta, de forma selectiva, pero además incompleta, técnicamente. Gracias a mi querido Santi Rubens por el apoyo que nos manda. Esa es la pregunta, por eso decimos que es selectivo esto y es una provocación mal hecha. Por acá nos dice Miguel, no, un poco menos que 0 a la izquierda. Ya 0 es algo. Ser un poco más o un poco menos que 0 a la izquierda, más o menos es lo que sería justamente la Corte Penal Internacional. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, va directamente por individuos que hubieran tenido un cargo importante, un cargo de alto nivel, en donde por sus decisiones hubiera muerto gente o hubiera pasado por alguna de las 4 cosas que ya les mencioné. La Corte Internacional de Justicia, por el contrario, ve las diferencias y las arregla y conoce de diferencias entre estados, entre gobiernos. ¿Qué significa esto? Que si está Obama, pues cuando se vaya Obama, si la demanda sigue, pues no es contra Obama, sino es contra el Estado, el gobierno de Estados Unidos. Pasa Trump, llega Biden y luego tal vez Kamala Harris y así sucesivamente. Pero no es contra las personas, sino contra la estructura de gobierno. La Corte Penal Internacional, como ya lo vieron, ya les leí textualmente, esa sí va directamente en contra de la persona. Es decir, cuando la persona deje el cargo o incluso estando dentro del cargo. ¿Cuáles son los 3 procedimientos o las 3 formas, de acuerdo con el artículo 13 del Estatuto de Roma, que es el texto constitutivo de la Corte Penal Internacional? Es por remisión de un Estado parte a la Corte de una situación particular, que un Estado lleve la denuncia ya sea contra sus propios funcionarios o ya sea contra funcionarios de otro Estado. 2, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y aquí, pues está muy complicado porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 5 miembros permanentes y 10 no permanentes, pero resulta que uno de los 5 miembros permanentes, que a diferencia de los no permanentes, pueden vetar una resolución, Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, así que por esa segunda, tampoco. Y luego dicen de oficio por el fiscal de la Corte. Bueno, parece ser que el fiscal de la Corte tuvo los tamaños de crear una comisión y esa comisión resulta que dice, pues sí, de oficio nos vamos en contra de esto. Y no es por demanda de otro Estado, no es por el Consejo de Seguridad, porque ahí pues Rusia detiene la situación, sino directamente es por oficio de la Corte Penal Internacional. Tan preocupada la Corte Penal Internacional, o sea, tan imparcial, va a todas, ¿no? Y acá vamos a ver directamente en el artículo 8 del Estatuto de Roma, qué es lo que se entiende por crimen de guerra. Dice, la Corte tendrá competencia respecto a crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 1, a los efectos del presente estatuto se entiende por crímenes de guerra, anótenle, infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. 1, homicidio intencional. 2, tortura o tratos inhumanos, incluidos experimentos biológicos. 3, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud. 4, la destrucción y la apropiación de bienes no justificados por necesidades militares y efectuadas a gran escala ilícita y arbitrariamente. 5,
El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga. 6. El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente. 7. La deportación, el traslado ilegal o el confinamiento ilegal. Y 8. La toma de rehenes. Según la Corte Penal Internacional, este sería el artículo que se viola, el artículo 8, y la deportación o el traslado ilegal y el confinamiento ilegal y la toma de rehenes, habiendo todo lo demás. La pregunta es, ¿ustedes se imaginan si se pusieran así de estrictos con todo lo demás? Por aquí dice David King, que vayan a Moscú por él. Por acá Álvaro Quijano también dice que nos cuenten algo, un cuentito de Condorito, de estas historietas divertidas que pues era muy, muy chistoso. Entonces, imagínense que esto pues se lleve a cabo. Yo quiero ver quién sería el guapo o la guapa o el ejército que se atrevería siquiera a meterse a unos 10, 12 metros de la frontera rusa declarando que va con estas intenciones de arrestar a Putin. Quiero ver cuál es el fiscal, cuál es el Ministerio Público que va y directamente desde allá se atreve a hacer esto que teóricamente se escucha interesante. Dice por aquí Santi Rubens, gracias por el superchat, casi en todas aplica Estados Unidos las que mencionó. Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel, Marruecos, Libia, ¿no? O sea, Azerbaiyán, ahora lo que están haciendo los azerbaiyanos en Armenia es una cosa tremenda. Y no vemos a la Corte Penal Internacional haciendo lo que están prometiendo. Bueno, ¿cuáles son las penas y cumplimientos? Las penas que pueden establecerse son de prisión por un plazo no mayor de 30 años. Imagínense, Vladimir Putin tiene 70 años. Suponiendo que lo agarraran, lo detuvieran y se lo llevaran a La Haya o alguna prisión de un estado parte, pues ya ahí se acaba, ¿no? Por eso pregunto, imagínense lo que esto implica. O sea, estos bobos, de verdad, estos bobazos, lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania es que nos está permitiendo conocer cómo se manejan estas estructuras mentales europeas y anglosajonas. Y es muy interesante porque pues se caen del pedestal a punta de bobadas una tras otra, a falta de justicia por justicia misma, sino de la utilización de la justicia de manera selectiva contra unos, es decir, como un arma política más que como un arma jurídica para garantizar la coexistencia pacífica. Y obviamente la falta de dientes para morder. Porque ¿qué puede hacer la Corte Penal Internacional por más que digan esto y aquello? Ah, es que va a sentar un precedente contra Putin. ¿Y cuando Putin vaya a Guatemala o venga a México o vaya a algún país africano, ¿quién va a ser el guapo que lo detenga? ¿Y qué consecuencias puede correr el que lo detengan? Nada más pues por decirles por qué decimos que no tiene dientes y por qué estas instituciones sin dientes pues terminan siendo foros y espacios en donde egresados de universidades de prestigio pues se van allá a ganar un sueldo por hacerse pendejos un tiempo y por ganar prestigio de grandes juristas y consultores y la chingada, que esto les encanta, los títulos nobiliarios. Pero a final de cuentas no necesariamente son instituciones serias con dientes para aplicar el derecho internacional humanitario, el derecho internacional público, pues el derecho penal internacional, ¿no? Dice, una vez absuelto o condenado, tanto el fiscal como el condenado en su caso pueden apelar o casar ante la Cámara de Apelaciones. Ya veo a Vladimir Putin litigando con sus abogados. Apelamos esta resolución de condena. Pues no, hombre, o sea, ¿para qué le hacemos al loco? No va a pasar por ahí. Ahora, déjenme les platico otra cosa. Hay críticas muy fuertes contra esta corte porque, francamente, no hay mucho que la corte pueda hacer.
Miren, les voy a poner un caso. Rusia, Estados Unidos, China, Israel, Cuba e Irak no han firmado ni ratificado el estatuto de la Corte. Repito, Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, ¿por qué será? Cuba e Irak no han firmado ni ratificado, es decir, no son miembros parte. Pregúntale a cualquier abogado que sepa poquito de derecho penal internacional lo que te va a decir de esa sentencia. Pues va a repetir lo que dijo Dmitry Medvedev. Pues ese papelito me sirve para limpiarme y tirarlo a la basura. Entonces, esto denota la política de evitar someterse a organismos supranacionales y dejarlos a organizaciones intergubernamentales. Es decir, lo que han dicho históricamente los gobiernos, nuevamente de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India, de Israel, de Cuba y de Irak, es que no se someten a organismos como la Corte Penal Internacional. Dice, nosotros nos sometemos a nuestro derecho interno. Por eso es que vemos tantos abusos de Israel en Palestina, o vemos tantos abusos de Estados Unidos en Irak, en Afganistán y en todos los países en donde ha tenido intromisiones. Y por eso también es que vemos el tema de China con los uigures o con los del Tíbet, o vemos el caso de la India en contra de su población musulmana, que también ahí hay un asunto que ver. O lo que sucedía en Irak de Saddam Hussein en contra de los kurdos. No sé si ustedes sepan, pero Saddam Hussein gaseó a 5,000 kurdos en Mosul, en el norte de Irak, a finales de los años 80, de la década de los 80. Nada más que en ese tiempo Saddam Hussein era el chico bueno, era el chico aliado de Estados Unidos y de las petromonarquías para combatir a la temible revolución islámica chiita de Irán. Así que, al no formar parte de la Corte Penal, porque ni lo ha firmado ni lo ha ratificado, pues esto queda en acto meramente simbólico. Por eso Pompeo, cuando fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció sanciones contra la fiscal general Bensouda y contra el jefe de la División de la Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Faquizo Mochochoco, y a cualquier individuo o entidad que apoyen a la Corte Penal Internacional y sus integrantes. ¿Qué significa esto? Que si algún día un funcionario de Estados Unidos, de estos a los que estaba investigando la Corte Penal Internacional, iban a otro país y en ese otro país los detenían para entregárselos a La Haya, Estados Unidos también iría por esos colaboradores de la Corte Penal Internacional. Fue tan grande el susto que tuvieron los de la Corte Penal Internacional que tuvieron que decir, ah, cabrón, mejor retiramos esta investigación porque don Mike Pompeo ya se molestó en serio, ya se puso bien bravo, y entonces esto ya no tiene cómo materializar la justicia por sí sola. Así que pararon eso en seco y generaron un antecedente muy malo, pésimo, un antecedente pésimo porque se desdijeron. Primero decían que iban a trabajar sin miedo y sin favoritismos, y cuando ya les quitaron las visas, a ellos y a quienes colaboraran con ellos y a quienes les apoyaran a los de la Corte Penal Internacional en Estados Unidos, dicen, no, bueno, pues entonces, pues que dijo mi mamá que siempre no. Entonces, prácticamente, el gobierno de Donald Trump firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones económicas, esto ya en el 2020, o sea, ya casi a unos meses de que Trump perdiera las elecciones y dejara de ser presidente, pero fue de las travesurillas, vamos a llamarlo así, de las travesurillas que alcanzó a hacer en materia de derecho internacional público. Trump firmó un decreto, una orden ejecutiva, vaya, autorizando sanciones económicas y restricciones de viaje contra trabajadores de la Corte Penal Internacional directamente involucrados en la investigación. En septiembre de ese mismo año se materializó lo que ya se había anunciado. Ojo, y ustedes dirán, es que Joe Biden es más profesional, es más
ese es mejor, ¿no? Como dirían en mi pueblo, es más mejor. Ese sí es un político serio, ordenado, institucional. ¿Llegó para acabar con todas las incoherencias de Trump? Pues no, señor. Como dicen los colombianitos, no, señor, no, señor. Vea, patrón. En 2021, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Sleepy Biden, revocó las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional porque dijo, bueno, es inapropiado lo que hace Trump, pero manifiesto mis discrepancias por las medidas del organismo ante lo ocurrido en Afganistán y por ningún motivo vamos, ojo, a permitir, que algún día la Corte Penal Internacional sancione a un solo soldado de los Estados Unidos. Les vamos a quitar las sanciones económicas y las restricciones de visado. Pero hay de ustedes, Cortecita Penal Internacional, en donde se atrevan a meterse con nosotros, porque ni siquiera somos parte del Estatuto de Roma. Gracias a mi querido Don Infame por el ligerón. Pues a lo que te truje, chencha, vámonos a otra cosa, mariposa, porque prácticamente con Estados Unidos es imposible meterse. Y uno dice, pues claro, era lógico que se iban a asustar con Estados Unidos, normalito. La cosa es, ¿por qué si ya les ocurrió una experiencia intentando meterse con un país que, por desagradable que sean las políticas de guerra, no tienen dientes para morderlo y no tienen tampoco defensas para protegerse de las sanciones que en retaliación un Estado no miembro a cuyo presidente quieren enjuiciar, pues les tenga ahí preparadas? Ese es el asunto. Por eso decimos que no es serio, es un criterio selectivo que más que beneficiar a los temas de la justicia y más que beneficiar al prestigio de la institución, se ve que el prestigio de la institución pues se queda más por los suelos. Gracias a don Eduardo Javier Patane por el superchat que nos hace llegar, muy amable. Y gracias a las más de 6,000 personas que nos están viendo en el canal de tu profe Jair Bolsonaro, Iván Duque o Dina Boluarte. Bueno, si caen dentro de los estatutos que defiende la Corte Penal Internacional, si caen también dentro de los delitos, si alguien les acusa, si el Consejo de Seguridad los acusa o si el fiscal decide de oficio ir por ellos, estos que mencionas sí son presidentes o expresidentes de países que sí forman parte del Estatuto de Roma y que sí lo ratificaron. Así que eso puede que vaya para arriba. Aunque pues es la Corte Penal Internacional, pues por acá nos dice Susan Nenotoca, Calderón tiene varias denuncias en la Corte Penal y nada dice. Es lo que vemos, ¿no? A final de cuentas, y Calderón paseándose por todo el mundo sin ningún pendiente, con un secretario de seguridad narco, condenado ya en Estados Unidos, encontrado culpable, y el tipo sigue diciendo saludos desde Indonesia, desde España, joe, desde muchísimos países, en Colombia, en tal, y anda por ahí como Juan por su casa. Felipe Calderón, imagínense. Dice por acá René Matute, saludos desde Honduras, excelente información la que comparte. Yo la verdad es que ya les mostré la fuente primaria, ya fuimos a ver directamente, no lo que dice The New York Times, no lo que dice The Washington Post, no lo que dice la BBC, ni el CNN, ni lo que dice Univisión o Telemundo, o Televisa o TV Azteca. Nada más se los puse como contraste, porque decía Javier Alatorre, otras atrocidades. Señores, ¿por qué distorsionan la noticia si yendo en la era del internet directamente a la fuente primaria, uno puede explicar y tratar de comprender y poner analogías como la clase mañanera matutina que hemos tenido en este momento? Dionisio Sánchez, gracias por el superchat, mi querido amigo, muy amable de tu parte. Así que, pues por esta razón, quería sentarme con ustedes y platicar al respecto. ¿Qué dice o cuál fue la reacción de este señor al momento de, pues, hablar del arresto? Déjenme, se los comparto, porque como chiste,
no tiene desperdicio. Dice mi querido Alex H., el ridículo antes de desarticular la propaganda, ¿no? Porque es una cuestión facciosa que efectivamente intenta desviar la atención de otros temas trascendentes. Miren esto. 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Han muerto en la guerra como unos 300,000 personas ucranianas. Hay 16 millones de personas que se desmovilizaron, o sea, se fueron a otro lado huyendo de la guerra. Y estos salen con el chiste, con la mala broma, primero, de girar una orden de arresto contra el presidente de un país que no ha firmado el estatuto y no lo ha ratificado. O sea, no es un estado miembro, no es un estado parte de su organización pitera. 2, suponiendo que lo que dicen es cierto, pero ya de origen está viciada, porque de origen se invalida sola, porque van contra uno que no hace parte de. En segundo lugar, lo hacen por uno de los crímenes de menor jerarquía, por lo cual nos dejan ver que es una pues verdadera farsa al respecto. Por acá nos dice Diógenes, es patético realmente, es patético realmente. Dice mi querido Eduardo Javier Patani, que nos manda otro superchat, que alguien nos explique cómo Occidente va a detener a Putin. La Corte Penal Internacional enjuiciaría a Bush Jr. por lo de Irak. Mira, a Bush Jr., que además está comprobadísimo que fueron mentiras. El tema de las armas de destrucción masiva es patéticamente la broma más molesta que hacen. Pero acuérdate que los cómplices de Bush Jr. también fueron José María Aznar, el tío que cuando se ríe así, cuando llora así, cuando habla así, y cuando se pone serio, pero tiene tantos votos en la cara que ya no se le mueve. Bueno, y Tony Blair, que ha tenido una vida muy tranquila y muy relajada, y ahí están bien tranquilos, quitados de la pena, y Reino Unido sí es parte de la Corte Penal Internacional, y España, joder, que también es miembro de la Corte, tío. Así que, dice mi querido Javier Patane, ¿son parte de los efectos de la trampa de Tucídides? Seguramente, porque va más por ese lado que más por el lado de la justicia. Por eso, sí, efectivamente, pues es francamente patético. Gracias, mi querido Luis Araujo, por el super sticker que nos hace llegar. Van sin dientes a querer morder a un oso, literalmente sin dientes a querer morder a un oso, pero es que además los criterios que dan, híjole, esto es más una Ursula von der Leyen Borrell que otra cosa. It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. The contents of the warrants are secret in order to protect victims. The ICC attaches great importance to the protection of victims, especially children. Nevertheless, the judges of the chamber dealing with this case decided to make the existence of the warrants public in the interest of justice and to prevent the commission of future. Y bueno, nos dicen, y es que queremos prevenir que se cometan en el futuro estos crímenes. ¡Wow! ¡Wow! Dice por acá, Edgar Castañeda lo resume todo y lo resume bien. Dice, Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no hay ninguna obligación en virtud de esa orden, profe. Está bien resumido y por eso vemos que esto, más que atender a las preocupaciones objetivas, bien fundamentadas, bien razonadas, parece ser otra mala broma. Y no sé si esta mala broma es más graciosa que el tema de la nave nodriza, más chistosa que el tema de la nave nodriza,
que nos está mandando sondas al planeta Tierra, porque, pues, como dice el tipo este de Rusia que es bravísimo, Dmitry Medvedev, de verdad ese señor es bravo, no se anda por las ramas, no le importa la diplomacia, le responde casi en su mismo tono. Y miren, créanme, ahora están diciendo esto de Putin y no sé qué. Yo les digo esto y ojalá que el tiempo no me dé la razón, de verdad se los digo. Pero todos esos que dicen que Putin es un tipo de acero, un tipo de hierro, yo creo que es un tipo moderado. Donde no esté Putin, y esto tal vez en 10 años más, porque ahora se puede reelegir hasta el año 2036, pero agárrense cuando se vaya Putin y llegue alguien de este perfil. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin. No es necesario explicar dónde se debe utilizar ese documento. Y pone un papel de baño y es como, pues me lo paso por dónde. ¿Sí me explico? En resumidas cuentas, esa es una respuesta muy, parece broma, pero es una respuesta muy lógica por parte de Rusia. Agarrar este documento de la Corte Penal Internacional y limpiarse la colita y ya embarradita de caca, tirarla al cesto de la basura. Porque ni siquiera es que vaya a servir como un precedente para nada. Dice por acá Willy Robledo, es un circo de vagos. Por supuesto, porque si esto lo llevaran al Consejo de Seguridad, y en el Consejo de Seguridad, para empezar, ninguno de los miembros tuviera derecho de veto, como lo tiene China, como lo tiene Estados Unidos, Francia, Inglaterra y el mismo Rusia, que por cierto es algo que Joseph Stalin, entre la conferencia de Yalta de 1945, enero del 45, cuando Rusia, en ese caso Unión Soviética, vamos a decirle a Moscú, cuando Moscú gana la Segunda Guerra Mundial, entre Yalta y Potsdam, que es una ciudad preciosa ahí cerquitita de Berlín, en donde, por cierto, vivió Vladimir Putin mucho tiempo como agente de inteligencia y que por eso habla alemán fluido y también buen inglés y se llevaba de pelos con Angela Merkel. Entre Yalta y Potsdam, 1945, enero y agosto, Joseph Stalin dijo, a esa nueva organización de las Naciones Unidas le tenemos que meter la figura del veto. Porque miren ustedes, Estados Unidos y Reino Unido siempre le iban a aplicar a Moscú el 2-1. Pero aparte, Reino Unido se encargó de que Estados Unidos aceptara a Francia, que había perdido la guerra desde las primeras semanas. Francia pierde las guerras por lo general, pero siempre gana. O sea, siempre está del lado de los que ganan. Y luego ya pues la desocupan y termina siendo parte de los ganadores. Pero ya tenías 3 aliados en contra de Moscú. Y a la China que Estados Unidos reconoce no es a la China continental, sino a la China Taipei, que eran los derechistas de Chiang Kai-shek, a los que Estados Unidos utilizaría para pegarle a la China continental. No era la China de Mao Zedong hasta 1972. Entonces, el orden imperante de 1945 implicaba que Estados Unidos podía manipular a Reino Unido, a Francia y a la China Taipei, que era el otro miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces dice Joseph Stalin, vámonos calmados, que el camino es largo. Vamos a establecer la figura de veto, la figura del consenso, del voto por consenso. ¿Qué significa esto? Que los 5 miembros permanentes, los garantes del orden internacional en los diversos continentes del mundo, tienen que estar de acuerdo en una resolución del Consejo de Seguridad para que ésta sea aprobada, si además hay otros miembros no permanentes que se sumen a la resolución. En 1972 se va a China Taipei, entra la China continental, la China que conocemos ahora, la del poderío militar, tecnológico, comercial, etcétera. Pero antes, en 1963, se aprobó una reforma al Consejo de Seguridad para ampliar el número de miembros no permanentes. Pero igual y no sirvió de mucho porque no se hizo la reforma para quitar el voto por consenso, el voto de los miembros permanentes, de los 5 ganadores de la guerra, porque en realidad China perdió la guerra y Francia perdió la guerra. Pero Moscú ganó la guerra
con ayuda de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces, en ese contexto, Moscú se cuidó las espaldas. Moscú se amparó y dijo, si no metemos la figura del voto por consenso o el derecho a vetar una resolución, desde el Consejo de Seguridad, que sí tiene poder para sancionar, que sí tiene poder de fuego, nos la van a estar aplicando. Fíjense lo visionario que era este tipo Stalin, asesino y toda la cosa, pero el tipo era brillante, pues por algo implementó el estado de terror en la Unión Soviética, por algo empezó a gobernar desde los años 20 hasta 1952, no se le iba una, y el tipo pensaba en el presente y hacia el futuro. Entonces, claro, ahora, pues prácticamente, pues le hacen lo que el viento a Juárez. Le hacen lo que el viento a Juárez por la simple y sencilla razón de que si llevaran esto al Consejo de Seguridad, pues en el Consejo de Seguridad Moscú tiene derecho de veto. Moscú tiene derecho de veto y nuevamente sería muy, muy difícil que pudieran hacerle algo. Esto derivado del orden internacional que se fundó en 1945 y que no se cambió durante la Guerra Fría. Por eso había mucho impas. ¿Por qué? Porque a veces Francia vetaba, porque a veces Reino Unido vetaba, porque casi todo el tiempo Estados Unidos vetó, pero Rusia también utiliza su derecho a veto para que no trasciendan resoluciones en contra de Rusia. Y a la misma China, que entre 2020 y 2021 le quisieron desgastar desde el Consejo de Seguridad y pues ahí Rusia no deja que pase ni el agua. Y ojo, ahí les va. Bueno, ese es un programa muy bonito, ¿no? Ojo, ahí les va. La Corte Penal Internacional, por eso les expliqué la importancia histórica del Consejo de Seguridad y que sí tiene dientes, pero que está dientes más chatos, porque se subordina la Corte Penal Internacional al Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad nada puede suceder que Rusia permita. O sea, si Rusia no permite algo, no pasa, porque tiene derecho de veto. Y porque a Francia, a Reino Unido, a Estados Unidos les conviene respetar eso. Y a China, por supuesto. Pero ahora serían Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña contra China y Rusia. Los cuales, por esa razón, señores, los cuales, por ese motivo, cada que los amenaza una institución occidental, pues estos responden bien preocupados de la siguiente manera. Cada que ven una amenaza internacional, estos responden así, miren, súper nerviosos, con un brindis y dicen, salud, la hegemonía ya no está más en Occidente, salud, todos somos parte y todos aportamos